Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y en este día, comenzando pues esta semana, tenemos pues la dicha que nos da el Señor, la gracia del Señor de poder llevar esta palabra a ustedes. Aquí tenemos la grandota que no la uso casi para el programa porque pesa un poquito. Es una Biblia de estudio extraordinaria, muy buena, muy ilustrativa. Y pues aquí vamos a leer en Gálatas en el capítulo 4. A ver esa herencia que tenemos en Jesús. La herencia que nos da el Padre en Cristo Jesús. Primero, recuerden, denle a like, por favor, y comparta la transmisión. Mire, usted no sabe el trabajo que usted puede hacer para el reino de los cielos cuando usted comparte esta transmisión. A alguien va a impactar, porque es palabra del Señor. No es lo que salga de mi boca, es lo que el Espíritu le ponga en su corazón. Porque toda la gloria y la honra es para el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Bien, y pues ustedes ya saben lo que corresponde. Cuando vamos a leer, leemos en el nombre del Dios Trino y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos dé sabiduría para nosotros poder discernir la palabra de Dios y aprender. Todos somos aprendices aquí no hay maestro, ¿ok? Así que aprendo yo y aprenden ustedes. Así es que en el nombre del Dios Trino vamos a leer Gálatas en el capítulo 4. Y dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Sino también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto también sois hijos, Dios envió a vosotros corazones el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Bueno, me dificulta un poquito a veces leer la grandota, a pesar de que es una Biblia de estudio, pero las letras no son muy grandes para los mayores como yo. Y entonces se me dificulta un poquito, pero estamos, ¿verdad?, tratando de hacer las cosas. Le topé a la cámara de nuevo. Ustedes saben que eso no se puede devolver, ni editar tampoco, porque estamos saliendo para ustedes. Bien, cuando decimos, por tanto, dice aquí, por tanto digo, ese Pablo hablando en la carta a los de Galacia, a los habitantes de Galacia, los Gálatas. Por tanto digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Miren, cuando estamos en el mundo y venimos a Cristo, Pablo nos significa que el que llega a Cristo es nueva criatura. No obstante, cuando llegamos de nuevo somos niños fluctuantes, que no podemos comer vianda, sino que debemos tomar leche. Esto es, ustedes me entienden,
algo en torno a la palabra, en torno a la interpretación de lo que el Espíritu nos quiere dar, es lo que Pablo dice. Mientras tanto, dice Pablo, por tanto os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, les explico. Nosotros que heredamos al Padre a través de la sangre de Cristo Jesús, no tenemos diferencia del mundo cuando llegamos a Cristo. Porque acabamos de salir del mundo, o sea, somos niños igual que los esclavos. Lo que Pablo dice aquí, que un esclavo en la casa es igual que un niño recién nacido o que un niño. Entonces, cuando venimos del mundo, que estamos recién llegados al Evangelio de Cristo, a la doctrina cristiana, de nada diferimos del que está en el mundo, pues somos niños en el Evangelio, me doy a entender. O sea, somos casi iguales. Por tanto, aquí dice, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de la ley. O sea, cuando Pablo habla de esta manera, dice que hasta que el Señor no ejecuta el cambio en nosotros, somos como si fuéramos niños en la doctrina cristiana. Cuando llegamos a Cristo, usted fíjense que Pablo dice también que todo el que llega a Cristo, nueva criatura es. Pero esto conlleva una formación. Acuérdense que si estamos como esclavos, como él dice, somos iguales que los niños. Venimos de la esclavitud, venimos a la libertad que es Cristo Jesús, pero aún estamos pasando un proceso. Por eso cuando se convierte alguien aquí a través de nuestro programa por la misericordia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros decimos que usted debe comenzar a recibir clases bíblicas en la congregación a que usted vaya y le decimos que está en el camino del redil hacia la salvación. O sea, no le estamos diciendo inmediatamente recibe a Cristo, es salvo. Ahora, el Señor es misericordioso y Él hace misericordia con quien sea, cuando sea y donde sea. Porque si a usted le tocó que usted se va a morir ahorita y usted ahora recibe a Cristo como su Salvador, sí, usted será salvo. Usted será salvo porque el Señor le tenía un tiempo ya de vida a usted y antes de morir usted lo recibió como Salvador. Pero de lo que se está hablando aquí es que cuando se llega nuevo al Evangelio, es igual que el esclavo, que lo que éramos antes, que éramos esclavos. Por eso dice Pablo que él también, cuando fue esclavo de la ley, porque ¿qué era lo que Pablo hacía antes de llamarse Pablo? Porque se llama Pablo a raíz de que cuando él perseguía la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, la doctrina que Cristo dejó, él fue tumbado de un caballo y entonces convertido de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, a Pablo el apóstol, ya impregnado en él el Espíritu Santo para que impartiera la doctrina cristiana y formara todas esas iglesias que él formó. Y no solamente la formó, sino que le dio seguimiento. Por eso es que Pablo, en cada una de sus cartas, la dedica a diferentes cosas que ocurren en las iglesias que él ha formado. Pablo no solamente fue un formador, y esto no quiero que me malinterpreten, no estoy haciendo idolatría del personaje bíblico de Pablo, porque Pablo estará igual que usted, igual que yo el día del juicio. Aunque lleve 200 coronas y usted y yo nada más llevemos 2 o 3, porque ganó muchas. Pero
también Él estará, porque para el Señor todos somos iguales. Sin embargo, el trabajo grande que hizo Pablo no fue solamente, por eso nosotros nos quejamos muchas veces de congregaciones en las cuales los líderes, los pastores, no se preocupan por lo que está pasando. Y hay congregaciones que de buenas a primeras le llega la debacle, y es porque no hacen como Pablo. Pablo creó las iglesias, pero Pablo le dio seguimiento a las iglesias, y siempre todas estas cartas que están aquí impresas en la Biblia, a los Gálatas, los Corintios, óigame, a los romanos, todas esas cartas que hay aquí, a los de Éfeso, era el seguimiento que Pablo le daba. Por eso dije, no me malinterpreten que esto no es el evangelio de Pablo, es el evangelio de Cristo. Y Pablo no es un ídolo para mí. Pablo es una persona que yo entiendo que hizo un gran trabajo, porque no es solamente usted engendrar un hijo, es criarlo y formarlo, darle la paternidad como Dios manda. Y eso fue lo que Pablo hizo aquí. Y por eso vivía enviándole cartas, no solamente de elogios, sino cartas amonestadoras también. ¿Entiende? Pablo enviaba cartas amonestadoras, abriendo los ojos de los discípulos y de los líderes de esas iglesias que él había formado, porque muchos se desviaban y otros querían llevar la doctrina de Cristo, pero también la ley, como hacían los fariseos. Entonces, por eso fue que Pablo, en una oportunidad que él le tocó presentarse ante los que lo tenían prisionero, él le dijo que él era fariseo de fariseo, o sea, más fariseo que nadie, porque llevaba la doctrina de los fariseos, pero que también era romano porque había nacido bajo el imperio romano, pero que era judío por la descendencia judía. O sea, le identificó todo lo que él era. Pero no, usted no es nada si usted no hace lo que se le ordena, principalmente en el evangelio. No importa que usted sea fulano de tal, como lo era Pablo de Tarso, si usted no aplica lo que el Señor le dice. Entonces, las iglesias que él fundó, él siempre le enviaba estas cartas. Y por eso ellos, en su mayoría, rectificaban. Y llegaron a salvarse muchos, porque seguían la doctrina que Cristo les reveló a Pablo. Y él, a su vez, fíjense, aquí dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo que le acabo de decir, ya cuando usted estaba, que ya usted no era un niño, sino que había cumplido cierto tiempo de madurez, ya que había madurado en Cristo, que había tenido el conocimiento, que había experimentado la doctrina y aprendido cómo actuar y cómo guiarse, y se había convertido en nueva criatura a través de sus acciones. Porque el Señor dice, el que llega a mí, yo no lo desecho. Y dice también que es algo que hay que tener muy en cuenta. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Así es que trate de que si usted es llamado, también sea escogido. Mire, aquí dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando llega el tiempo de la madurez, entonces ya no somos igual que los esclavos. Ya no vivimos bajo la ley. Ya vivimos bajo la doctrina, el mandato y la misericordia de Cristo Jesús. Porque
por su amor y por su gracia, somos nosotros salvados. Entonces es cuando tenemos ya la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjense que Cristo no nos hace ver que nosotros somos sus hermanos, pero que somos salvos por Él, pero que Él es el que intercede por nosotros ante el Señor. Más bien es nuestro abogado. Cristo es nuestro representante en los lugares celestiales. Es el que aboga por nosotros, porque por cuanto nosotros siempre estamos poniendo todas las cosas en sus manos, Él es quien nos guía y es quien aboga por nosotros, para que sean perdonados nuestros pecados. Porque cuando Él vino, Él dijo, lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Por eso es que cuando nosotros recomendamos la oración, nunca ores a ningún santo, nunca ores a ningún supuesto intercesor, nunca ores a nadie que te hayan querido imponer. Tienes que saber que Cristo Jesús es el único a través del cual vas a llegar al Padre y el único que representa la luz del mundo. Así que cuando el Señor Jesucristo decidió que tenía que salvar a todos, es porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero aquellos que lo recibieron los hizo hijos de Dios por su sacrificio en la cruz. ¿No es hermoso? Muy hermoso e importante. Y seguimos. Dice aquí, y por cuanto sois hijos, oiga bien, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Qué hermoso. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús. Esto es a los que creen. ¿Ok? Esto es a los que creen. Es maravilloso saber que por cuanto hemos creído, Él nos hizo coherederos del trono de la gracia. O sea, todo el que ha recibido a Cristo Jesús y ha llevado la doctrina fielmente, puede contar con que tendrá un lugar celestial para toda la eternidad. Ahora, hay que tener mucho cuidado con desviarse, ni a diestra ni a siniestra. Porque el Señor está atento, así como Pablo estaba atento a las iglesias que fundó, así el Señor está atento a su iglesia, que es una e indivisible. No crea que le digan a usted que la iglesia tal, y después la iglesia de tal, y la otra iglesia, que se unirán todas y que será lo mismo. ¡No! Cristo no formó la mal llamada doctrina ecumenista. El ecumenismo lo que pregona es, y un día vamos a hablar extensamente del ecumenismo, si Dios lo permite. Gloria a Dios. El ecumenismo lo que pregona es que todo el que cree en Cristo, aunque pertenezca a la religión tal, a la de San Quintín, a la de San Pancracio, a la de qué sé yo quién, que todos somos lo mismo. ¡No! Lo dice Pablo aquí, que no es lo mismo el esclavo que el heredero, que el hijo. Y si usted no se hace heredero a través del sacrificio de Cristo Jesús, usted no puede reclamar porque sigue siendo esclavo. No importa lo suntuosa, lo lujosa, lo esplendorosa que sea la congregación, el edificio donde usted se congrega.
No llegará. Si no recibe a Cristo como su Salvador, no llegará hasta la eternidad. Porque los esclavos, dice la palabra, no pueden heredar con los hijos. ¿Recuerdan ustedes cuando Isaac, cuando Abraham tuvo relaciones con una esclava cedida por su esposa, que era de su esposa, cuando eso se estilaba, que si había una esclava y la esposa le decía, mira, tú puedes acostarte con ella, porque la esposa no daba hijos, hasta ese tiempo era estéril. Pero Dios todo lo tiene tan planificado. Y por eso ese hijo no pudo heredar lo mismo que su primogénito. ¿Saben por qué? Porque era hijo de una esclava. Y Dios sabe diferir totalmente a los que somos sus hijos y a los que son hijos de esclavos. ¿Cuáles son los esclavos? Los que viven en el pecado. Los que no profesan a Cristo como su Salvador. Los que tienen de intercesor a santos. Y no buscan el camino de Cristo. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice el Señor en su palabra. Así que los esclavos no heredarán junto con los hijos. Por tanto, hágase hijo de Cristo Jesús y usted heredará el reino de los cielos. Interesantísima la palabra de Dios. Cada vez que leemos nos queda siempre algo de sabiduría. Nos queda siempre en nuestras psiques, nos queda el que no podemos ser hijos y esclavos a la vez. Si saliste de la esclavitud para venir a la libertad y convertirte en hijo, serás redimido por la sangre del Cordero inmolado, que es Cristo Jesús. Lo dice la palabra y así es. Bueno, hemos llegado al final de reflexiones bíblicas por este momento. En cuanto a lo que se refiere a la palabra, hemos leído el capítulo 4 de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, y hablamos un poquito de Pablo también para que aquellos que no conocen y no sepan la trayectoria. Pablo era un esclavo antes de que Cristo lo tumbara del caballo mediante un estruendo y se le revelara. Esclavo, ustedes me dirán, pero él no era esclavo, él era parte de los del Sanedrín y andaba persiguiendo a los cristianos. Sí, era esclavo de una doctrina que no llevaba a ninguna parte y que lo que llevaba era a la perdición. A esto es que se refiere. No estamos hablando de uno que tiene un cepo puesto y que tiene que hacer trabajos forzados y que tiene que hacer todo lo que su amo le diga. No, estamos hablando de los que son esclavos de una religión. De los que son esclavos de una doctrina, de los que son esclavos de un mandato en lo personal. Pero el que es libre llega a Cristo, se hace libre y ya en su adultez, o sea, ya cuando tenga conocimiento, el Señor lo convierte en hijo de Dios. Bueno, interesante, ¿no? Pero vamos a ver si alguien que no quiere seguir siendo esclavo del mundo, pues ha recibido esta palabra y quiere recibir a Cristo como su Salvador. Vamos a ver. ¿Alguien en la audiencia? Bueno, sí. Pues vamos a hacer la confesión de fe. Señor, repita conmigo. Señor, vengo a tus pies, cargado de pecado, lleno de amargura, lleno de iniquidad, lleno de odio, lleno de rencor. Límpiame, Señor. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, le felicito. Ya usted está en el camino hacia el redil que es en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Cuando todo esté en calma,
consiga una congregación. Hable con su pastor y dígale: recibí a Cristo como mi Salvador, con mucho regocijo, porque esto es una gran noticia. Él le acogerá en su congregación, comenzarán a darle clases bíblicas y entonces usted después será bautizado y estará listo ya, adulto, libre, para usted hablar palabra del Señor. Así es que agradecemos muchísimo su atención en este momento. Lea la Biblia. La física, si no la tiene, bájela en su dispositivo móvil, que es gratis. Y su amigo y hermano Rami Pérez les dice que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.